Bien, pues muchas gracias a ustedes, bueno, una vez más por este espacio que para mí es un privilegio porque un poco tratando de pensar sobre lo que uno desea transmitir, ¿no? Y poder dar un valor práctico y útil eh, en que pueda ser de alguna manera asimilable, a veces, bueno, nos cuesta, ¿no? Poder reducir quizás esa distancia entre teoría y práctica, ¿no? El tema, a mí me parece que es un tema central que de alguna manera nos toca hoy en día en casi todas las profesiones, ¿no? Entonces es verdad que es un tema por el cual podemos quizás recibir un número importante, me atrevería a decir, de motivos de consulta, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que hace especialmente difícil, ¿no? Esa conciliación entre lo que es el bienestar personal y la excelencia profesional en el ejercicio del derecho? Es lo que vamos a tratar de poder abordar hoy, ¿no? Desde esa particularidad que, bueno, nos ponemos a trabajar como por distintos gremios y sectores y podemos ver que cada uno tiene matices en un poco en función de tanto lo investigado como de lo que puedo escuchar a través de las personas que hacen uso del servicio de acompañamiento psicológico o que están en consulta directamente con nosotros, que son abogados, ¿no? Bueno, un poco uno pudiera decir que parte de la característica es el manejo de la urgencia, ¿no? En este sentido, como a nivel tanto del cliente como a nivel propio, ¿no? A nivel de cómo organizar y poder gestionar un poco con nuestro trabajo. Vamos a ir viendo algunas cositas, pero bueno, me parece importante tener presente ese punto de la urgencia y cómo está presente en sus vidas, ¿no? Prácticamente con cada pequeño acto relacionado con lo profesional. ¿Ok? Em, la idea es que yo casi preferiría que pudieran interrumpir con preguntas, con comentarios, que nos ayuden un poco a hacer esto como más cercano y realmente más práctico para ustedes. ¿Ok? Pero bueno, un poco lo dejo también como a gusto. Si prefieren dejar las preguntas para el final, tampoco hay problema. Pero la idea es esa, que si hay alguna cuestión que puedan pensar diferente o que se les ocurra en función de lo que vamos a ir comentando, pues la idea es que lo podamos generar como un espacio de conversación. ¿Vale? Bien. Pues gracias por su tiempo, por dedicar que sea un ratito a poder escuchar sobre estos temas que, bueno, a veces también, y es válido, el solo escuchar ya nos puede generar un pensamiento diferente, nos puede llevar a alguna nueva acción y ya con eso pues nos damos bastante por satisfechos, ¿vale? Muy bien. Entonces, vamos a por ello. Vale. ¿Qué es lo que vamos a trabajar en la sesión de hoy? El título también me parece que es muy interesante porque de entrada nos plantea un imposible, ¿no? Como la mayoría, por no decir todas las profesiones, pero en sí, la abogacía tiene la particularidad de tener en sí mismo ese imposible, vamos a decir, de justicia, sino todo el tiempo, digamos, hay que estar haciendo, vamos a decir, como acto de justicia. En ese sentido, alrededor de ese imposible, pues bueno, nos toca hacer nuestro trabajo. Podemos pensar que la vida actual también, como está planteada, y los ideales, también vamos a trabajar sobre ello, es un punto tal cual como está pensado con esta vorágine o este empuje al bienestar, podemos pensar, tiene un lado muy loable, pero por otro lado, muchas veces lo que uno encuentra en consultas, la gente como un poco en el dilema de
trabajo o existo, existo o trabajo, nos cuesta mucho encontrar como ese punto de intersección para poder decir, bueno, siento que voy bien con mi trabajo, pero que también puedo atenderme a mí y a mi vida personal y o familiar. Entonces, en función de esa pequeña introducción y ese gran desafío que implica poder romper quizás con la idea de que hay que sacrificar la vida, ¿no? Personal, familiar, en la vida privada, en pro del ejercicio y de la profesión, vamos a tratar como de demostrar que en la medida que logremos como armarnos desde un deseo ético o tener en cuenta ese deseo ético que nos permita integrar esa parte que muchas veces es como una relación, podemos decir, ¿no? Ambivalente, que va y viene, poderle dar como un lugar más importante a la parte personal, finalmente es lo que nos ayuda a poder pensar en un desempeño a largo plazo, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar estos 4 puntos que he nombrado. El número 1, aceptar los límites como principio de vida. El número 2, excelencia profesional en la época actual. El número 3, ética y cuidado de sí mismos, que bueno, los que han podido tener espacios de conversación donde hemos trabajado, que ya nos conocemos y que han trabajado un poco conmigo, saben que es un tema para mí como central. eh, y el cambio de lo posible. ¿Ok? Vamos a ir uno por uno desarrollando algunas ideas con algunos recursos prácticos para poder un poco ver qué podemos extraer de este webinar, ¿no? Bien, punto 1. Aceptar los límites como principio de vida. Uno lo lee así, dice, bueno, parece un tema un poco filosófico, sin embargo, a mí me parece que es un tema prácticamente necesario y vital para podernos plantear cómo quiero vivir, ¿no? Muchas veces esta pregunta de cómo quiero vivir no nos llega sino hasta vamos a decir, la etapa de la adultez temprana, ¿ok? Cuando posiblemente después de este periodo donde nos graduamos, vamos con mucho empuje, hacemos como mucho trabajo, con mucha intensidad y un poco de manera quizás incluso como desmedida, pero con este sentimiento de que podemos con todo, a veces es algún síntoma o alguna enfermedad que nos pone como ese punto de basta, ¿no? Ese punto de freno, de necesidad como de rehacernos con algunas cuestiones vitales, ¿no? Entonces, puede sonar algo muy obvio, pero la verdad es que muchas veces nos cuesta un trabajo físico y o psíquico a nivel de malestar para que nosotros podamos plantearnos si realmente hay un problema con cómo estamos llevando la vida, ¿ok? Algo curioso que nos estamos encontrando es que cada vez esta pregunta se la hacen personas más jóvenes. Antes lo que se podía llamar un poco como una crisis de deseo, crisis existencial que estaba en torno a los 40, 50 años, hoy en día nos podemos encontrar pacientes con 21 años, 22 años, donde apenas están terminando de definir su identidad, que vienen preguntas tan importantes como, bueno, ¿cómo quiero vivir? ¿No? ¿Qué pasa? Cuando uno plantea aceptar lo inconciliable, tenemos que pensar como cómo construyo un puente que me permita conciliar con lo que es posible, porque de lo imposible ya sabemos. Entonces, ¿qué es lo imposible? Los ideales. ¿Qué es lo posible? Pues lo que está en nuestras manos, en nuestra realidad socioeconómica, en nuestra realidad familiar, en nuestros propios recursos y en sí mismo reconocer que nuestro contexto, nuestra circunstancia es diferente a la de otra persona, nos ayuda un poco a que eso que nos planteamos como posible funcione como un límite. Vamos a revisar muy brevemente, porque no se trata de un seminario de investigación, sino de un partir como de una reflexión sobre el tema, pero sí me parece importante traer la definición de la palabra conciliar, ¿ok? Porque cuando uno piensa
así como quizás rápidamente, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir conciliar? Yo no sé ustedes, pero a mí la palabra que me viene es equilibrio. No sé si alguien se quiere animar y compartir, qué es lo primero que se le viene con la palabra conciliar. O si yo soy, a mí ya quizás por deformación profesional, la primera palabra que se me viene es como prácticamente un equilibrio perfecto, se me viene como un estado ya logrado, como un asunto que define eh, un buen desarrollo de una circunstancia, por ejemplo, o de una integración de varios aspectos, ¿no? En ese sentido. eh, la definición como tal nos dice, se trata de poner de acuerdo a dos o más personas o cosas. Ustedes, de alguna manera, parte del trabajo que realizan los abogados va mucho en esta línea, en la línea de la conciliación, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de esa conciliación quizás entre la excelencia profesional y el bienestar personal, tanto a nivel físico como mental, podemos pensar quizás en algunos significantes asociados. En este caso, podemos hablar de algunos sinónimos, ¿ok? Que nos ayuden a ver cómo podemos plantear ese ardua tarea o por decir arte de conciliar, ¿no? Digo arte porque para nada creo que es algo que hay que pensar como un estado, como un producto, sino como un verbo, como algo que nos toca como cada día hacer en acto, ¿ok? Entre los sinónimos hay varios. Yo pongo en amarillo los que me parecieron realmente que dije, wow, ¿cómo pensarlo desde estos significantes? Cada quien es libre de, según su historia, su recorrido, poder decir, oye, mira, a mí la palabra que más me resuena con lo que asocio con conciliar es esta o aquella. A mí me gustó mucho cuando nos habla de que implica arreglar, coordinar, acomodar, por ejemplo, ¿ok? De todas las palabras. ¿Por qué estas en particular, por lo menos a mi modo de ver? Esta idea de concebir la conciliación como los arreglos que tenemos que hacer, vamos a decir, de manera cotidiana, porque a veces pensamos en el arreglo como algo que está defectuoso y si yo lo reparo es como el coche que lo llevo al taller, ya se pinchó el neumático, lo cambio, funcionó. No, en este caso se trata de más bien sería como un apaño o como algo que constantemente hay que estar en esa tarea de coordinación, arreglo, acomodación, ¿no? Porque no es un estado final, ¿ok? Es lo que algo me parece interesante. En este sentido, otra palabra, otro verbo asociado que me parece súper interesante dice hacer compatibles dos o más cosas, conciliar, justo nos pone el diccionario, la vida laboral y la vida personal, ¿ok? Cuando hablamos de hacer, también nos deja esta idea de que implica una serie de actividades. No se trata de condiciones dadas. Ahí, si hay un hacer asociado, es porque hay, en consecuencia, un trabajo asociado a eso, ¿sí? Entonces, muchas veces estas ideas son importantes porque a veces parte de nuestro sufrimiento o nuestro malestar nos viene cuando pensamos, ¿no? Tenemos esta idea de que no tenemos las condiciones dadas para poder realizar esa conciliación, ¿no? Porque nuestra circunstancia no nos los permite, porque nuestra realidad no nos los permite. Quizás no una conciliación como se nos plantea a nivel de ideal social, pero sí quizás desde mi particularidad, qué ajustes puedo ir yo haciendo para que se dé esa integración entre la vida, vamos a decir, entre la buena vida profesional y la buena vida personal y familiar. Pero entonces, ¿cómo se concilia? ¿No? Porque a veces nos quedamos con la idea, pero ajá, ¿cómo pasamos al cómo? ¿No? Pareciera que hay como dos aspectos claves para uno poder pasar de la idea al acto. Número uno,
reconocer el alcance que tiene la vida profesional, ¿sí? Una frase que se escucha mucho, sobre todo en jóvenes, dice, a ver si lo digo bien, pero es algo así como, yo no vivo para el trabajo, trabajo para vivir, algo así. Es una idea que nos sugiere que eh, antiguamente el valor que tenía el trabajo era, vamos a decir, incuestionable. Se hablaba de carrera profesional, de una dedicación exhaustiva, exclusiva, intensiva, todos los in que se nos puedan ocurrir. Hoy en día parece que la cosa es diferente. Entonces, partir de la base de que no todo es el trabajo, ya nos plantea un límite que nos dice, bueno, si no todo es el trabajo, pero es gran parte de mi vida, porque es verdad que pasamos muchas horas en el trabajo, ¿qué lugar le puedo dar a la vida personal y familiar? Es un poco quizás la pregunta, ¿no? Entonces, en términos de abogados, que uno aprende cuando trabaja con ustedes, ¿no? Es, bueno, pensaba yo, ¿cómo entenderlo? En términos también que quizás eh, para ustedes sean comunes, ¿no? Casi como una especie de convenio regulador, porque muchas veces personas que tienen un alto nivel de exigencia en sí mismos, que muchas veces el perfil del abogado va por esa vía, ¿ok? Suele suceder que es, y así lo describen, es que se sienten divorciados un poco, o quien le dedica un poquito más a la familia siente entonces que como que les es infiel al trabajo, o un poco hay esta relación casi si se quiere, amor-odio, ¿no? O sea, un poco entre si dedico mucho a la familia, entonces debo dedicar al trabajo, si dedico al trabajo, debo dedicar a la familia. Pasa un poco donde en última instancia queda la pregunta, bueno, ¿por qué es tan difícil, ¿no? La relación con nosotros mismos, ¿no? O podemos pensar, ¿por qué divorciarnos de nosotros mismos, ¿no? Entonces, pareciera que entiendo yo que la mayoría de las veces lo que se sugiere antes o la orientación más recomendada antes de llegar a un divorcio a través de un tribunal es poder establecer un convenio en ambas partes donde se plantee un poco qué es lo mejor para las partes y en este caso si hay hijos de por medio, pues bueno, para los hijos, ¿no? Entonces, vamos a tratar de pensar conciliar lo inconciliable desde cómo puedo pensar yo un convenio regulador de mi propia vida, de lo que son mis deseos, mis anhelos, esa parte del mí misma o mí mismo, ¿ok? Con todas las exigencias, ¿no? Sin desbordarme, porque el problema, lo vamos a ver más adelante, es que muchas veces en el desbordamiento o cuando llegamos a un punto de desbordamiento, como lo decía hace unos minutos, eh, quizás ya nos pasó la factura de la enfermedad, la factura de la emocionalidad, de nuestro estado de ánimo. Entonces, algunas preguntas o reflexiones que podemos tener presentes, ¿ok? Irían por esta vía. Para esto un poquito simplemente para tener esta idea aquí, ¿vale? Después lo vuelvo a mover. Pero sería, si reconocemos justamente que no podemos con todo, cuando digo esto suena muy fácil y muchas veces de manera racional lo manejamos, ¿sí? El concepto, no se puede con todo, ¿vale? Pero en la práctica, y lo que vemos en las consultas, es que aunque yo tenga conciencia de que no puedo con todo, con mi comportamiento, con mis impulsos y mis actitudes, intento abarcarlo todo, ¿sí? Entonces, por lo general, caso de una mujer de deben ser unos 36 años, que acude a consulta justamente cuando ya el punto de ansiedad es tan elevado que, digamos, el manejo que podemos hacer va a tomar un poquito más de tiempo que si logramos atender este problema antes de que explote, digamos, el sistema a nivel psíquico.
¿ok? Siempre hay maneras de reconducir, pero un poco la idea a transmitir es que no solo es racionalidad, que a veces nos toca como poder ver, bueno, sí, yo sé que no puedo con todo, pero es que no paro quieta o no paro quieto o siempre estoy haciendo cosas o me cuesta mantener los límites de hora de trabajo. ¿Ok? Que son maneras en las que uno ve que dices, bueno, sí, no puedo con todo, pero estás haciendo de todo, ¿no? Un poco en esa línea. Entonces, si aceptamos esa condición de imposible como verdad, ¿no? Podemos pensar en los ideales como una referencia de funcionamiento, pero no como una receta, y yo me atrevería a decir, y no como una receta incluso de repostería, que sabemos que la repostería es como de las prácticas que hay que seguir todo muy al pie de la letra para que la receta salga igual. Si te equivocas en lo más mínimo, no sale. Las recetas de otro tipo de comida no, quizás no es tan problemática, ¿no? En este sentido son cosas que nos ayudan como a pensar de que, vale, una cosa es pensarlo como una receta estricta, rígida, que como una referencia, ¿ok? Cuando tenemos los ideales, que los sabemos ubicar como referencia, y ojo, los ideales nos vienen de lo social, nos vienen, en este caso, de lo que es nuestro entorno más cercano, nuestro grupo de compañeros de profesión, nuestra familia, ¿sí? Y hay ideales muy fuertes. Una paciente me decía, nosotros desde todas las referencias que tenía de las figuras maternas tenían el punto de poder con todo, ¿no? Literal, a un precio muy alto en la vida personal y familiar, ¿sí? Entonces, a veces estos ideales que no solo nos vienen de lo social, sino también, bueno, bueno, también es una forma de lo social, lo familiar, pero es importante reconocer cuáles son esos ideales que de alguna manera nos comandan y nos hacen tener quizás actitudes o comportamientos que van en contra de nosotros mismos, en contra de nuestra posibilidad de bienestar, ¿vale? Entonces, en ese sentido, número uno, lo que habría que pensar es, ¿qué es lo posible? ¿Sí? ¿Qué cosas son realmente posibles dentro de mi circunstancia? Cuando hablamos a veces de salud física y salud mental, eh, nos planteamos hacer algo de ejercicio, nos planteamos un poco más de ocio y esparcimiento, pero casi siempre está después de, "Ven, tengo que cumplir primero con el trabajo y casi siempre está la excusa del no tengo tiempo, ¿no? Porque es una realidad, porque no tenemos tiempo, porque la vida misma, porque las exigencias, ¿no? Entonces, de pronto, no es una realidad el ideal de salud de ir 3 veces por semana a un gimnasio. Pongo el ejemplo con lo físico, que a veces nos resulta más fácil de pensar, pero de pronto puedo salir unos minutos a andar. Ya es algo, ya es pasar del nada al algo, ¿ok? Y situarlo dentro de lo que es posible para mí, en mi realidad y en mi circunstancia, ¿ok? Em, de alguna manera, esto es posible también en la medida que logramos reconocer cuáles son nuestros principios de vida, ¿sí? Poder ubicar cuáles son esos valores y qué esperamos de la vida. Son preguntas que no nos hacemos cuando normalmente, o sea, a veces necesitamos de ciertas crisis o puntos críticos de nuestra vida para que realmente nos planteemos la pregunta de, bueno, ¿cómo quiero vivir? ¿Realmente estoy viviendo como quiero? ¿Qué cosas tengo que hacer para poder cambiar y un poco proyectarme hacia eso que quiero? Dentro de los principios de vida, eso va a depender de la filosofía y los valores de cada uno. ¿Ok? Eh, Podemos encontrar que para algunas personas principios que están muy presentes tienen que ver con ese equilibrio en el trabajo, entre trabajo y vida, y que de alguna manera eso es viable a través de mejorar ciertas pautas en la organización y en el manejo del tiempo. ¿Ok? De eso vamos a ver más adelante. Principios comunes que hemos encontrado de personas que un poco tienen su nivel profesional y aspiran quizás, como a veces la gente dice, bueno, lo mismo que todo el mundo, ¿no? Hablan de poder organizarme mejor para lograr lo que quiero, como poder pensar uno en lo que es esa planificación de vida, ¿ok?
Entonces, en esta línea, a mí me gustaría que pudiéramos pensar en cuáles son, que cada quien piense en cuáles son quizás esos tres o más principios de vida, hacia esos valores que me orientan hacia lo que quiero, ¿ok? ¿Por qué esto es importante? Porque de alguna manera, cada vez que uno va a tomar una decisión, eh, la manera o los criterios que tomamos en cuenta para tomar esa decisión tienen que ver con esos valores, ¿sí? Entonces, bueno, de alguna manera por eso es la idea de tenerlo presente, ¿ok? Bien, detectar cuáles son esos tres valores o principios de vida y poder situar en qué momento estoy y qué tan lejos o cerca estoy de cada uno de esos quizás valores, ¿no? O principios. Vale, vamos a pasar ahora a pensar, reflexionar un poco sobre lo que es la excelencia profesional en la época actual. Han habido ciertos cambios en la profesión, eh, producto del cambio en la cultura. Antes quizás el ideal de poder con todo, que estaba como muy presente, se reflejaba en horas facturables, una disponibilidad 24/7. Cuando uno dice poder con todo es el no decir que no, el darle cabida a toda, vamos a decir, demanda de trabajo posible. ¿Ok? ¿Qué sucedía? Que cuando uno empieza a trabajar solo desde la demanda, todo lo que me piden, yo intento responder, tarde o temprano, eso va a llevar a un punto de desbordamiento, ¿no? Digo yo, desbordamiento asegurado porque eh, es parte de lo que sucede, de lo que caracteriza la profesión de la abogacía, ¿ok? Personas que llegan a los 40, 45 años y bajo este modelo de puedo con todo, en algún momento viene algún quiebre, bien sea a nivel físico o a nivel de síntoma psicológico. Un cambio que hemos notado que tiene que ver quizás con todo este empuje de la cultura, todo este acceso a la información y todo este empuje que les vengo comentando de la salud mental y el bienestar, es que estamos justamente transitando entre ese ideal tradicional y este ideal de bienestar. Nos tocan o nos vienen cada vez clientes más informados y con esa exigencia de inmediatez. Entonces, ¿qué sucede? Es como si de alguna manera arrastramos algo de lo que funcionaba y a eso le tenemos que, funcionaba un poco entre comillas, pero que funcionaba, ¿no? La exigencia y la fuerte exigencia, diría yo, si cabe, ¿ok? La fuerte exigencia de la disponibilidad, de trabajar bajo presión y de puedo con todo y añadirle el punto de la exigencia del cliente, que ahora como decimos, digamos, todo el mundo, todos sabemos de todo, ¿no? Cuando vamos a consultar a un profesional, le llegamos ya con el diagnóstico de antemano y eso dificulta todas las profesiones, desde la medicina, hemos trabajado con médicos, en la psicología, en la educación, la abogacía no está exenta de eso y en esa exigencia de inmediatez. Entonces, ¿qué se espera de los abogados hoy en día? Se espera una claridad cognitiva que ayude a favorecer la toma de decisiones, tanto a nivel de los propios procesos como a la toma de decisiones de los clientes y en ese sentido tratar de cometer en la medida de lo posible la menor cantidad de errores críticos. ¿Qué es también lo que se espera? Ponemos en interrogación. Aprender a incluir la estimación del tiempo, es decir, ese como coloquial, lo que coloquialmente se dice como ese aprender a decir que no a clientes y a socios para poder mantener la calidad del trabajo. Entonces, si es algo que tenemos que aprender, los abogados y personas de otras profesiones también, es un poco
porque hay algo que no está funcionando alrededor de este modelo de poder con todo. Hay ahí un punto contradictorio que me interesa que lo podamos trabajar en conjunto, ¿ok? O que por lo menos le demos un pequeño espacio, porque si pudiéramos con todo, entonces funcionaría fenomenalmente y no es el caso. Más bien parece que entramos como en una espiral de desgaste, de mala calidad, de trabajo con errores, etcétera. Además, eso está claro, o sea, es una profesión que en la medida que tengas un poquito de un estrés, entre comillas, mal gestionado, que no sé muy bien, o sea, hay maneras de gestionarlo mejor, pero así como la palabra bien gestionado, a mí me genera confusión, pero digamos, mejor gestionado, ¿ok? Es inmediatamente, o uno ve como inmediatamente, y es lo que cuentan los pacientes, se ve reflejado en el trabajo. ¿Ok? Cometiendo errores de cosas que se suelen hacer de manera automática, generándonos además todo lo que, pues bueno, malestar, tener que estar dando explicaciones, en fin, vale. Entonces, en esta línea voy a compartir con ustedes un modelo que a mí me gusta muchísimo trabajar y créanme que además cada vez que lo trabajo encuentro como nuevas aportaciones, ¿ok? Y es el modelo de los cuadrantes del tiempo de Stephen Covey. Es un autor norteamericano, ¿ok? Que quizás conocen su modelo a través, hay un libro como muy difundido en el área de management que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Si no lo conocen, no pasa nada, digamos, no hay que entrar en el libro. Yo les dejo en la presentación, tienen aquí un enlace de un blog que me pareció curioso, cómo lo tienen explicado, cómo lo tienen planteado, que si les interesa un poquito más sobre este tema, pueden ir a por la información. ¿Ok? ¿Por qué quise traer esta herramienta? Porque me parece que es un recurso muy potente que si realmente nos sentamos a trabajarlo, a hacer un trabajo consciente en nuestro día a día, ¿qué es eso que podemos ajustar? ¿Qué es lo ajustable dentro de lo posible para poder tener una mejor optimización del tiempo? Ya vamos a obtener cambios significativos, ¿ok? Este modelo nos plantea que hay 4 cuadrantes del tiempo. El cuadrante número 1, donde se sitúan las tareas que son importantes y a la vez urgentes. Está el cuadrante número 2, donde se sitúan las tareas que son importantes pero no urgentes. En el cuadrante número 3 están las tareas que no son importantes pero son urgentes. Y en el cuadrante número 4 están las tareas que no son importantes y no son urgentes. ¿Ok? En este modelo tenemos algunos ejemplos. ¿Ok? Aparece dentro del cuadrante 1, según nos plantea el autor, digamos que es el cuadrante para los imprevistos. Es decir, si uno planificara su día a día con estos 4 cuadrantes, en lo importante y urgente deberíamos de tener lo mínimo, ¿ok? Eh, de hecho, él dice que es el espacio para los imprevistos, ¿ok? Y fíjense que debería de eh, tomarnos más o menos como entre el 20 y el 25% de nuestro tiempo del día, de nuestras horas laborables, por decir de alguna manera, ¿ok? Entonces, bueno, pone algunos ejemplos, no me voy a detener en eso, lo de para trabajar crisis, proyectos con fechas de vencimiento, algunas reuniones. La idea es que cada quien lo pueda como situar un poco en función de las características de su vida laboral y su vida personal. Vale, ¿qué pasa? En general, las personas tendemos a situar todo del lado del urgente, ¿sí? Cuando nos planteamos hacer
nuestras tareas, organizar nuestro tiempo, es como nos cuesta muchísimo decir, bueno, ¿qué va primero, qué va después? O queremos como abarcar todo y ya. Es como un poco el problema que tenemos desde hace más o menos a nivel generacional, más o menos como desde los, no sé, más o menos, me parece como desde los años 90 para acá. ¿Ok? Eh, esta cuestión de esta vivir apresurado, esta sensación de urgencia, es el caldo de cultivo perfecto para el estrés. Entonces, en ese sentido, según plantea el autor, solemos movernos entre el cuadrante uno y el cuadrante 3, es decir, entre lo importante y lo urgente y entre lo no importante y lo urgente. ¿Ok? Dejando de lado el cuadrante 2, que según él nos plantea es el más importante, donde deberíamos poder dedicar mayor parte de nuestro tiempo, ¿ok? Siendo el cuadrante 4 un poco como el al que menos tiempo habría que dedicarle, ¿vale? Em, ok. ¿Dónde creen ustedes que se sitúa, digamos, lo que es el bienestar? El estar bien. ¿Alguien se anima a pensar un poco, a que lo pensemos juntos? A mí me preguntan ahora y diría en el En cuadrante lo uno. no urgente, A ver, ¿quién dice? en lo no urgente nos tenemos que centrar. Sería centrarnos en lo importante y no urgente, ¿no? En el cuadrante 2, Sí, ¿ok? Totalmente. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ya tener conciencia de eso es fundamental. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos esa contradicción de que nos cuesta mucho poner límite y pensamos que todo es urgente, la tendencia real es querer, digamos, todo el tiempo estar en modo supervivencia, apagando fuego, tratando de resolver, darle todo el mismo carácter de urgencia. Cuando perdona, entramos, pero dime, dime, perdona que dime. te voy a interrumpir, pero es muy complicado para un abogado que tiene Ujú, planificado su trabajo. Yo te puedo ujú, tener planificado una mañana hacer una demanda para la que tengo para contestar 20 días y estoy en el día 10 y estoy haciendo mi trabajo con tranquilidad. Y de repente me entras tres vencimientos de 3 días. Eso es nuestro problema, que por muchas veces que tengamos planificada nuestra agenda, o si te dedicas al derecho penal, te llama un cliente que está en comisaría y te desbarata tu planificación. ujú. Vale, aquí retomamos un poco el punto de que por eso a veces estos recursos de planificación, y qué bueno que haces este comentario, porque eh, volvemos al punto, quiero que lo tomemos como referencia y no como receta, ¿ok? Entonces, en este sentido, si lo tomamos como referencia, un poco lo que nos plantea, me parece que es en lo que voy a plantear un poquito más adelante, ¿ok? Él dice que cada día es un poco como hacer un nuevo balance, ahí nos volvemos al punto de conciliar como verbo de cada día, ¿no? Es hacer como un nuevo balance y tratar de establecer el criterio de lo importante y lo urgente, diferenciar lo que es importante y lo que es urgente, que es diferente, ¿ok? Él, digamos, aquí no sé si eso nos pueda servir de ayuda para pensarlo. Siéntete totalmente cómoda de poderlo decir porque la idea es que podamos conversar sobre cosas que sean realmente aplicables, ¿no? Para ustedes, porque evidentemente no es lo mismo la agenda de un psicólogo que un abogado, que un educador, que un médico, ¿no? En este sentido, ¿no? Eh, Él lo que plantea es que la importancia está asociada a las consecuencias que tendremos, ¿no? Algo más o menos es importante según la gravedad de lo que nos pasará si no lo hacemos. Y la urgencia está asociada al tiempo, aumenta por la fecha límite y por el tamaño de la tarea, ¿no? Entonces él dice, si dos tareas llevan el mismo tiempo de hacerlas, es más urgente la que tenga la fecha límite antes. Entonces, en ese sentido, es como un trabajo, ay, qué difícil, porque es como tener esa planificación, tener esa organización que para ustedes es prácticamente fundamental, pero a la vez tener como la flexibilidad de reequilibrar, de poder decir y plantearte, digamos, con cada cuestión. Es importante, es urgente poderlo enumerar y en función de eso
poder dar como prioridad a lo que es priorizable, ¿no? Es un poco lo que nos plantea, porque se supone que en la medida que podemos hacer este cálculo, que yo entiendo que sobre todo al principio es algo que una cosa es asimilar y otra es acomodar, ¿no? A veces nos toma como tiempo decir, bueno, vale, la teoría me suena bien, pero ahora cómo lo incorporo, ¿no? Y hay veces que ni siquiera es incorporable, pero un poco el punto que voy es que eh, en la medida que tengamos que ir haciendo como este ajuste y que cada vez sea como más automático, vamos a poder dedicar o estar más cómodos en el cuadrante 2, ¿sí? Ahora, ¿podemos estar siempre en la comodidad? Imposible, porque existe la vida, porque existen los imprevistos, porque existen, como dices tú, tengo mi planificación preciosa, organizada, medida, todo tal, y es esto que se dice, ¿no? Una cosa es la expectativa y otra es la realidad. Entonces ahí es donde viene quizás este punto como de cómo gestionar la expectativa, ¿sí? Sí, sí. Es como es importante porque a veces uno dice, bueno, si tomamos esto del ideal, de la planificación, como una cosa rígida, pues terminamos frustrados, ¿eh? O sea, terminamos frustrados. No tendría sentido, digamos. Pienso yo, ¿no? Que hay algo ahí como con la flexibilidad y que es verdad que hay periodos que yo creo que por lo que ustedes nos transmiten en las sesiones, es que hay periodos que suelen ser especialmente complejos, ¿no? Que hay como, que es un trabajo que de alguna manera eh, es como cíclico por picos, ¿no? Como lo que se dice como por rachas. Hay rachas de mucho estrés y después suelen haber, o sea, funciona un poco como a nivel de altos y bajos, ¿no? Es un poco lo que entiendo, ¿no? Vale. Entonces, en este sentido, bueno, muy metódicamente, recuerden, les decía, es un autor norteamericano y el pensamiento, es verdad que allá es bastante, la característica de la cultura norteamericana es bastante más pragmática, ¿no? Entonces, bueno, a veces entiendo que parte a veces el rechazo es que dicen, no, pero eso es muy sencillo. Bueno, a veces digamos, bueno, ni tan sencillo ni tan complejo, ¿no? O sea, es poder decir, bueno, cómo encontrar ese punto para hacerlo a mi manera, ¿no? Vale. Quizás aquí un poco el punto reflexivo que nos puede ayudar es pensar cuáles son los cuadrantes que más usas en tu día a día y cuáles han sido las consecuencias a nivel personal, familiar y o social de mantenerte en ese cuadrante. ¿Ok? Vale. Según él dice, creo que les dije, pasamos entre el 1 y el 3, entonces claro, o incluso muchas veces pasa entre el 1 y el 4, ¿no? Entonces es como, es tanto el pico de estrés que no quiero saber más nada y para desconectar me pongo con redes, a scrollear, un poco que es lo que dicen muchos pacientes y encima con culpa ni siquiera lo estoy disfrutando porque encima es como, porque realmente necesito desconectar de alguna manera y muchas veces son los minutos que tengo para no hacer nada, ¿no? Entre comillas. Entonces ahí es donde uno dice, cónchale, quizás si quito un poco de tiempo acá y saco un poquito de tiempo acá, me merece más la pena salir a que 30 minutos me dé un poco el aire y bueno, ya después veo cómo retomo y cómo sigo adelante, ¿no? Vamos a ver el punto 3 sobre ética y cuidado de sí mismos. Aquí les comento, yo me imagino que ustedes ya lo saben, pero por eso quizás es un poco la invitación a esta reflexión, ¿no? ¿Sabías que el burnout es crónico en el sector legal? Esto se dice así muy fácil, ¿no? Pero a mí me parece que es espeluznante de alguna manera. O sea, pues uno dice, bueno, si mi profesión de por sí es una profesión que se supone elegí con carácter vocacional, bueno, ¿cómo hago para no quemarme? ¿Cómo hago para no llegar con un desgaste que no quiera saber más nada de la profesión y desconectar y o precipitar un poco la jubilación, ¿no? Un poco en ese sentido. Entonces, quizás aquí la invitación es como ante esa realidad que muchas veces nos supera, ver cómo integrar, por favor, tomen lo de bienestar personal como referencia, no como receta, ¿vale? Creo que es un poco el mantra que a mí me encantaría que nos quedáramos desde esta idea, ¿no? O sea, eh, como referencia, no como receta, ¿ok? ¿Por qué y para quién? Bueno. Esto del bienestar muchas veces como nos es como impuesto entre comillas, ¿no? De que se habla mucho, de que
¿De qué se trata el bienestar? Yo pienso que muchas veces eh, se queda en la idea de una vida perfecta, ¿no? Cuando la realidad es que la vida cada día implica puntos de desbordamiento, pero no por eso podemos pensar de que es una vida caótica, no necesariamente. Hay personas que la tienen muy caótica, pero digamos en términos generales, hablando de lo que es la mayoría de las personas, ¿no? Entonces, ¿cómo repensar ese concepto de bienestar? ¿Ok? No como ideal, decía yo, como quizás como referencia, no como receta, sino más bien pensarlo como causa, como un activo, ¿ok? Y no como una excepción de que solo pueden acceder al bienestar los que tienen unas condiciones económicas, los que tienen unas condiciones de trabajo o de vida que ellos pueden y yo no, porque casi siempre eso nos deja a nosotros como en una posición de, bueno, eso es para otros. No, yo no tengo tiempo para eso, yo tengo que velar por la economía mía personal y la de mi familia, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, muchas veces, para poder acceder a una ética del deseo o una ética del cuidado de nosotros mismos consona con nuestros principios de vida y nuestros valores, los individuales, ¿ok? Tocan algo de lo colectivo, pero hay que ver cuáles son esos valores individuales. Nos toca poner límite a nuestro propio pensamiento, ¿ok? Bajo el riesgo de idealizar como un mecanismo que nos deja en menos. Cuando digo en menos es que nos deja, nos hacemos pequeños, ¿no? Cuando yo veo, no, el ideal es ir 3 veces por semana, tomo un ejemplo muy sencillo de lo ideal, lo que te recomiendan es ir 3 veces por semana al gimnasio. Bueno, imagínate, o sea, con dificultad, ¿no? Puedo, no sé, comer o tener tiempo para estas cuestiones, no tengo tiempo para esto. Bueno, vale, no, no estoy pequeñita, pero quizás no puedo ir 3 veces por semana, pero puedo hacer un pequeño ajuste. Debemos de poner límite al tiempo. Aplicar un poco esta teoría de los cuadrantes del tiempo nos puede ayudar a decir, bueno, vale, hasta aquí. ¿Ok? Muchas veces encuentro que abogados nos han dicho como un gesto tan sencillo como cuando teletrabajan o incluso cuando están en despacho, ¿no? De ya, cierro el ordenador, apago el ordenador y me voy. Ya está. O sea, es como ese punto de decir hasta aquí, ¿no? Poner esos límites que por algún motivo tendemos a trabajar siempre y no desconectar. Entonces, en ese sentido, estamos hiperconectados al trabajo. Y los límites tecnológicos que tienen que ver con establecer franjas de desconexión digital para permitir la recuperación mental. ¿Ok? No, digital, ¿eh? Pero ahí esto de los límites es tan importante. Recuerdo un paciente que nos decía que tenía el despacho en casa, ¿sí? Y que a pesar de que tenía un letrero con horario puesto, le pasaba que la gente llegaba a cualquier hora, tocaba el timbre, niños pequeños, un horror, ¿no? Entonces, claro, todo esto le llevó a replantear, bueno, realmente quizás me compensa pagar un alquiler y estar fuera, pero establecer un límite de alguna manera que sea real, ¿no? Son cuestiones que en función, vuelvo y repito, no es idealizar que entonces hay que alquilar un despacho externo. A esta persona era una posibilidad, pero ahí vamos, desde para sus circunstancias. A cada quien le corresponde ver, bueno, qué límites puedo poner, empezar a poner desde ya, ¿ok? Y cuando hablamos desde la ética del cuidado de uno mismo a nivel físico y mental, pues bueno, estamos hablando de estas pautas generales que cada vez tenemos más información de lo que es el ejercicio, cuidar la alimentación. A mí me gusta usar el significante cuidar, cuidar ejercicio, cuidar alimentación, cuidar el sueño como combustible que nos mueve y es lo que nos permite realmente desplazarnos y movernos en sintonía hacia lo que deseamos de nosotros mismos, más allá de los ideales más a nivel social. ¿Vale? ¿Cómo empezar? Identifica tu estado actual, es una recomendación. ¿Cuáles son esas áreas pendientes de conciliar? Porque a veces pasa, ¿no? Que me dicen, tengo un perfecto equilibrio entre lo laboral, sé que hacer deporte me hace bien, me cuido, tal, pero entonces tengo muy flojita la parte familiar, ¿no? O la vida de pareja o la vida social. Hay que ver, primero reconocer cuál es el punto de uno, ¿no? Y un segundo paso sería, una vez que lo identifico, poder apoyarme en recursos informativos. En este caso, les comparto otro modelo que sirve como recurso, que se llaman Las cuatro leyes del cambio de conducta. Quizás lo han leído, es este libro de los hábitos atómicos, que es un bestseller también de un autor norteamericano,
Volvemos al punto quizás un poco pragmático, pero que tiene ciertas cuestiones que se pueden tomar, ¿no? A mí lo que me hace pensar es que muchas veces, cuando uno revisa todo lo que es la literatura sobre el cambio, nos damos cuenta de que no es tan fácil esto del cambio. Entonces podemos decir, ni tan fácil ni tan pragmático, pero quizás tampoco tan complejo. Volvemos al punto, cómo situarnos en hacer lo posible. Este señor lo que plantea es que nos tenemos que servir de estas cuatro leyes. Él dice, lo primero, cuando tú asumes un cambio, cuando tú tienes identificada tu área que está pendiente por conciliar o que dices, aquí es mi talón de Aquiles fuerte, no es cualquier talón de Aquiles, pero es uno fuerte, dices, bueno, vamos a hacerlo obvio. Diseña tu entorno, es la recomendación que nos da, para que las señales de tus buenos hábitos estén a la vista. Volvemos a un ejemplo práctico con la actividad física, ¿ok? Es si en ti está el querer empezar a hacer un poco de ejercicio, prepara todas las cosas y déjalas a la vista. Deja tu bolso para ir o tu mochila para ir al gimnasio o tu ropa para ir a andar, dejarla como a la vista para que ya funcione como de estímulo discriminativo al momento de tú decir, cónchale, es verdad que esto es lo que yo quiero. ¿Por qué me cuesta tanto, no? ¿O por qué tratar un poco ahí de lidiar con ese punto entre quiero, no puedo, sí quiero, pero no puedo, o sea, todas estas contradicciones que nos pasan en cuestiones de segundo y que muchas veces nos dicen, para hacer poquito mejor no hago nada, ¿no? El segundo punto que dice es hacerlo atractivo, servirnos un poco de esa parte anhelante, es decir, vincular, él dice, vincula el hábito que necesitas hacer con algo que quieras. Mezclar ahí un poco como necesidad con deseo, que son cuestiones diferentes. Demanda, necesidad y deseo son registros que funcionan psíquicamente diferentes. Entonces él plantea, asocia esa necesidad con algo de tu deseo. Es decir, quizás no te gusta salir a andar, pero quizás tu deseo es encontrarte mejor, sentir que tienes como un poquito más de agilidad. En ese sentido hay que poder reconocer qué es lo que uno quiere para encontrarse mejor, entre comillas, lo que es mejor para cada uno. Hacerlo sencillo reduce la fricción, reduce como un poco las batallas con uno mismo. El poder empezar gimnasio, el lunes empiezo a ir a terapia, yo qué sé, todo lo ponemos para el lunes. La idea sería un poco tratar de hacer algo viable, decir, bueno, quizás no voy a ir 3 veces, voy a ir una vez por semana, quizás no voy a empezar terapia, pero bueno, mira, voy a empezar, hago la cuña para el programa de acompañamiento, a ver qué me cuentan, a ver qué me dicen, o voy a empezar a hablar a salir un poco más con mis compañeros de trabajo, porque cada vez que hablamos, descargamos, hacemos catarsis y nos sentimos mejor, ¿no? La manera me da igual, pero es hacerlo viable, ¿no? Y por último, hacerlo satisfactorio. Es decir, cada vez que logres hacer algo que esté en sintonía con lo que quieres, tienes que acompañarlo de una gratificación inmediata, algo que sea como muy significativo para ti, sobre todo al principio, ya después no vas a tenerlo que gratificar porque ya lo vas a tener incluido en tu repertorio de comportamiento. ¿Ok? Esto si les interesa, les dejo aquí el nombre del autor por si es un libro que, bueno, siempre ayuda. No nos va a cambiar la vida, pero nos cambia, por lo menos nos ayuda a cambiar algunos hábitos, ¿no? Y para finalizar, volver a repasar, ¿no? Un poco de qué se trata esto del cambio de lo posible. Reconocer los todo que están en tu vida, como eso es imposible de alcanzar y situar cuáles son esas dimensiones posibles. ¿Ok? Reconceptualizar el ideal de equilibrio vital que nos plantean las redes sociales para focalizarnos en nuestra capacidad para equilibrarnos cada día. ¿Ok? No es como un estado, no es como que antes era rígida y ahora soy flexible, no, es como una tarea que hay que hacer cada día. Conciliar no es repartir el tiempo al 50%, es integrar ambos mundos para que uno potencie al otro. ¿Ok? Porque es verdad, si estamos en burnout, si estamos desgastados, estamos quemados, no vamos a hacer bien nuestro trabajo. ¿Ok? Cuidarse uno mismo es cuidar, poder seguir ejerciendo la profesión. Y la idea ante todo esto es buscar información cuando hay alguna inquietud y en consecuencia, si esa información te resulta insuficiente y tú logras que el problema, y tú identificas, perdón, que el problema sigue, buscar apoyo especializado, ¿ok? La idea es pasar del empuje y el forzamiento del bienestar a equilibrar a tu manera el cuidado de ti, de los tuyos y de los otros, ¿ok? Bueno, un poco esta era la idea de cómo un poco pensar, ¿no? Cómo conciliar lo inconciliable.
Me parece que estas dos herramientas nos pueden ayudar, que se pueden poner en práctica de manera quizás como bastante sin mucho estudio, ¿no? Y que pueden ayudar a hacer cambios sutiles, ¿no? En esta tarea de conciliar cada día. Como, a ver, preguntas, comentarios, impresiones. Sí, podéis escribir chat si queréis y yo las leo si no queréis poner el micro. Yo te iba a decir, Adriana, que si queremos empezar a notar cambios hoy mismo, ¿qué acciones deberíamos ir haciendo? Vale. Em, por lo que yo he visto en la clínica a lo largo de toda la trayectoria y años de Ujú. trabajo, es que parece que es una tontería, ¿no? Pero pasar de la queja a poder escribir en un papel, Sí, yo digo agenda, ¿ok? Pero bueno, yo funciono como la vieja escuela con agenda de papel, ¿ok? Pero, y he visto que mucha gente, bueno, esto funciona, es algo realmente muy potente, pero es poder pasar de eso donde yo me quejo, de eso que digo, oh, no tengo tiempo otra vez, quería empezar a hacer algo porque me estoy notando que tengo contracturas, que estoy cansada, que no tengo paciencia para los clientes, que estoy desbordada, ¿ok? Poder decir, ok, esto que me pasa, que lo tengo ubicado como queja de malestar, poderlo escribir en un papel y poder pensar, bueno, ¿qué es lo primero? Primero identificarlo, cómo pasarlo de queja a problema para poder empezar a decir, bueno, ¿qué es lo posible? ¿Qué cosa pequeñita, aunque sea, dice el autor de Hábitos Atómicos, qué cambio puedo hacer en el 1%? Entonces, mi recomendación sería fijarnos en el 1% que sí puedo cambiar y no en el 99% que sería llegar al ideal, ¿sí? Entonces, cambio, para proceder a los cambios, salir de la queja, pasar a la pregunta o problema y poder decir, bueno, de este problema, ¿qué puedo hacer diferente, aunque sea en un 1% de mi día a día? ¿Ok? Esa sería la muy primera bien. recomendación para ahora mismo, cada quien después de este taller pudiera decir, venga, me animo a ver qué puedo hacer diferente. En un 1%, no estoy hablando de un 10%, un 5% Ujú. o que me cambie la vida, un 1%. Muy bien, muchas gracias. Y mira, Pilar Lozano también escribe por el chat qué hacer Ujú. cuando te desbordas. Podemos Vale. responder a Ah, esta pregunta y ya perfecto, finalizamos. perfecto. Pilar, gracias por tu pregunta, es muy buena. Cuando te desbordas. Es un tema muy sensible que yo personalmente estoy trabajando muchísimo en profundidad y lo que te diría, cuando ya uno pasa el desbordamiento, ¿ok? Por lo general, ya uno no está pudiendo pensar de una manera creativa o del lado constructivo de la solución de problemas. Ya ahí estás como muy cerca del desgaste fuerte, ¿ok? Entonces, sería yo te diría, busca apoyo especializado, ¿sí? Tienen la ventaja de que tienen el sistema de acompañamiento. Es un primer canal de apoyo especializado. Yo te diría, no pierdas tiempo en tener que buscar tú la solución. Yo te puedo decir, usa técnicas de respiración, de relajación. Habría que indagar un poco. Por eso los invito a Ujú. usar el programa de acompañamiento, porque por esa vía, Pilar, podemos escuchar tu caso y darte un asesoramiento individual. Es decir, ayudarte a pensar qué es lo que está desbordando y cómo te podemos ayudar a que eso pueda tener un causa diferente y que tú puedas estar más tranquila. Pero por lo general, el síntoma del desbordamiento, que es un síntoma que cada vez está como más presente en nuestro día a día, eh, ya está en un punto donde cuesta pensar. Casi siempre la gente cuando consulta lo que dice es, eh, no me reconozco, no me veo desbordada y estoy desbordada y no me reconozco. Entonces, ahí ya yo te diría que no, sería irresponsable de mi parte decirte, léete un libro o aplica técnicas de respiración o relajación. De eso creo que, por lo general, cuando la gente ya llega desbordada es porque ya ha intentado mucho sola. Entonces, mi recomendación sería pide apoyo especializado. Yo te digo que nos llames al ICAM porque, bueno, al servicio de acompañamiento psicológico del ICAM, porque es algo que sé que estamos nosotros, se lo conozco los profesionales que estamos detrás y les podemos apoyar. Pero cualquier apoyo especializado creo que sería lo indicado para cuando uno ya
tocó fondo. Es como un primer llamado de, ojo, tengo que hacer algo diferente. Muy bien. Pues muy bien, muchísimas gracias Adriana por tu ponencia, muchas gracias a todos por asistir A usted y por la buena invitación tarde. y por el tiempo los que escucharon. Gracias por las preguntas, los comentarios. Muchas Un gracias. saludo. Buena tarde. Adiós.